Okay. Am I well audible? Perfecto, bueno, ¿me pueden escuchar bien? Okay. Excelente. Good afternoon, everyone. Bueno, pues muy buenas And tardes a it's todos really y lovely to todas. have you all Nos da here. muchísimo gusto tenerles a And todos thank you por so acá. much for coming to our Muchas gracias session. por estar en este evento My name is paralelo. Ashana Puri Mi Hertz. nombre I'm a es program Ashana officer Puri Hertz, soy leading oficial the de Climate programa, Change and Ecosystem Thematic Center liderando las áreas um, de cambio climático at SwedBio, which is an en environment-friendly SwedBio, program for que equitable es un development programa hosted para el at desarrollo Stockholm Resilience Center at Stockholm equitativo University. en la Universidad And de yeah, Estocolmo. it's very lovely to be here Y me da in mucho Cali gusto and to poder be estar able aquí to en see Cali you con all todos y here todas in ustedes Cali y poderles ver here for our aquí sub-event on inclusive juntos para este conversations, evento exploring the relacionado con role of human rights-based conversaciones approach to incluyentes, biodiversity and climate explorando un actions. enfoque de derechos So humanos today's para event is enfoque paired, but we climático. would really like to share with you the Y el día de hoy outcomes. tenemos So we un have panel in para poder SwedBio compartir together con with ustedes BestNet, which los is resultados BestNet de is las alianzas que ha tenido SwedBio Biodiversity and Ecosystem con BestNet, que Network, es una red partnership de initiative ecosistemas by UNDP, que UNEP, and está UNESCO, trabajando con together with UNESCO, con CIGEN, Climate UNEDP, Development and Knowledge junto Network, con for la red Cali, and also de the Sokaka conocimiento climático en International Cali, al for igual que Sogaka SwedBio. We have Internacional y been por supuesto doing SwedBio, dialogue que hemos work estado or a dialogue trabajando en process where we conjunto engage en algo que many llamamos un different proceso de actors to diálogo, a través understand del cual more involucramos a really muchas personas what a para tratar human de rights-based approach entender means and how it qué can significa un enfoque jeopardize basado en our derechos humanos y cómo biodiversity and podemos biodiversity. encontrar las mejores So soluciones para today, acción climática y we will be biodiversidad. hearing from our De esta forma participants que in a estaremos dialogue escuchando el process día de hoy a nuestras um, participantes de about este the proceso de outcomes diálogo and con also the key respecto a estos takeaways that we resultados y también gathered a from this multi-actor las dialogue. lecciones But más before we importantes get que to han that, surgido de I dichos would like diálogos. to Antes de introduce comenzar Nela con este tema, me Senota, gustaría from presentarles a OECD, Nela to greet Senota her de to la give us CNUR, her que estará opening hablando remarks. Thank you sobre very much. este tema en Hi particular con sus everyone. comentarios iniciales. Hi everyone. It's a pleasure to be Hola a here. todos y Thank you so much todas, qué gusto for estar having us. aquí. I'm Nela Muchas Chonta gracias por la from invitación. Yo the soy High Commissioner Nela for Human Rights at Shonta de OECD, la where I ACNUR, support el Alto the Comisionado de Commission Derechos climate change Humanos de Naciones Unidas para policy currently in Refugiados, y supporting hemos this estado dialogue process trabajando since its very en beginning. este So proceso we've de been desarrollo de having conversaciones desde el multiple inicio, sessions de tal manera from que nos Nairobi and gusta then mucho participar en estas online sesiones sessions in desde multiple cities. Nairobi, We're very en excited to línea, be en Bonn, part of this y estamos muy contentas de estar aquí dialogue. For me como personally, it's parte been de este a diálogo. very valuable experience Personalmente, para mí ha sido una to experiencia muy learn from valiosa porque different he podido aprender stakeholders de who diferentes partes have been involucradas en este proceso que han estado working on muy biodiversity and climate involucrados action, en acción climática y including those biodiversidad, who work incluyendo closely aquellos que the se most connected with encuentran biodiversity and muy nature in conectados general, con la and those who take care biodiversidad of y it. la So naturaleza y saben cómo cuidarla. it was a great experience learning about Ha the sido challenges that una exist. For experiencia example, muy about positiva con instances where respecto states a instancias, por recognize and ejemplo, assert the rights of indigenous peoples. de cómo So this was asegurar y amazing proteger los where derechos de communities were poblaciones able indígenas y to cómo es que protect estas nature comunidades también han better and podido obtain proteger a la better outcomes naturaleza de for mejor not only manera themselves y but poder also tener mejores for the resultados, no solo biodiversity. para ellos, sino también para la Also, biodiversidad. I learned from the De participants igual forma, he about aprendido de serious los human rights diferentes violations participantes that sobre happen violaciones muy in the serias a los context of derechos humanos que ocurren conservation en el contexto de la conservación conservation. natural. Violations which tell us that we have Y still violaciones de a lot derechos of humanos work tremendas que to nos do indican que to ensure todavía hay that mucho human trabajo rights que are hacer respected para of poder climate and asegurar los derechos biodiversity humanos action. de aquellas And personas que when trabajan en we talk biodiversidad about y this acción framework, climática. does recognize Y this este close marco de connection between trabajo human de rights and biodiversidad y acción climática biodiversity. reconoce la importancia de Supports estos the factores implementation of the y framework apoya la for human implementación rights-based de este approach. marco de trabajo que debe Um, seguir un enfoque de and derechos OECD and humanos. partners have developed some guidance and Los insights aliados on de ACNUR también implementing han tomado biodiversity algunas climate acciones action. para For poder incluir example, biodiversidad y the acción climática en sus Management Group planes of the de UN, which trabajo, has como por ejemplo el Plan de Biodiversidad de tasked Naciones Unidas, que somos this parte agency and de este, que es parte coordinates the precisamente de progressive este environmental grupo measures, coordinado por la COP, published a guidance on integrating human rights y se han into publicado process guías
con respecto a este tema y es una guía que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tomó nota recientemente y estamos muy emocionadas de esta nueva guía de derechos humanos que reconoce precisamente la interconexión entre derechos humanos y biodiversidad, lo cual es sumamente importante en este contexto del Consejo. De igual forma, enfatiza el rol de los defensores de derechos humanos y defensores de naturaleza y los vínculos que existen entre la discriminación, la desigualdad, en el contexto de pérdida de la naturaleza y el cambio climático. Es una resolución muy importante y estamos muy contentos que Colombia y Costa Rica fueron el grupo central de esta iniciativa que el Consejo de Naciones Unidas adoptó a través de un voto. Y ahora es importante que la COP16 pueda seguir trabajando en la operacionalización de este enfoque con base en derechos humanos y poder asegurarse de que sea bien implementado. Se deben considerar los derechos humanos en todas estas decisiones relacionadas con biodiversidad y acción climática alineada con derechos humanos. Tiene que responder a cuestiones de género y la COP16 también está incluyendo el aspecto lingüístico con respecto a biodiversidad y acción climática. Todos los flujos financieros relacionados con biodiversidad tienen que estar alineados con derechos humanos. Este es un tema que le concierne no solamente a los estados, sino también a los actores privados y la responsabilidad que conlleva también el respeto a los derechos humanos. La COP16 también tiene que defender los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades originarias a través de programas que tienen precisamente los derechos humanos en el centro para poder asegurarse de que haya justicia en el rol importante que las comunidades originarias juegan en la protección de la biodiversidad. Otra decisión muy importante que se está tomando aquí tiene que ver con el desarrollo de nuevas guías y uno de los temas que anteriormente se estaba tomando en cuenta, que ahora ha sido removido, sin embargo, tiene que ver con el enfoque con base en derechos humanos a la acción de la biodiversidad. Y estamos esperando que la COP16 pueda tomar la decisión de desarrollar efectivamente guías en ese tema para poder apoyar a los Estados miembros en la integración de derechos humanos en la implementación de planes de acción de biodiversidad. De igual forma, OCHR también ha solicitado en este plan poder integrar a los derechos humanos en acciones de biodiversidad y climáticas. Y estamos también somos parte del proceso de diálogo que permita avanzar este trabajo también. Muchas gracias. Muchas gracias, Nela, por estas palabras de presentación o de introducción. Y antes de arrancar ahora sí con nuestras panelistas, y también tenemos a una panelista que se encuentra en línea. Acabamos de mencionar la frase diálogo multiactor. Y me pregunto si esto es algo claro para todos y todas, si esto es algo que queremos que quede claro desde el principio. Desde mayo de este año, este grupo de organizaciones que se encuentran mencionadas aquí, BETSNet, Focali, SweatBio, entre otras, apoyadas por la OHR y también la Secretaría de CDK, han estado convocando a un diálogo multilateral, a través del cual se han estado organizando talleres. Tuvimos el primer taller en Nairobi con personas de comunidades indígenas, mujeres y juventudes para poder platicar sobre qué significa precisamente esto. También tuvimos el segundo taller con algunos miembros estados de esta alianza en Bonn, Alemania, y tuvimos a representantes de ONGs internacionales y comunidades también indígenas. Eso fue en junio de este año. Después, en agosto, tuvimos 2 sesiones en línea
con todos estos actores que no habían podido participar en los talleres presenciales. Así que estas sesiones presenciales y en línea culminaron con un diálogo multiactor que ocurrió justo antes de la apertura de la COP16, que fue el 18-19 de octubre en Cali, eh, donde hemos reunido a todos estos actores que participaron en los diferentes talleres para permitirles efectivamente comunicarse entre ellos y poder entender la perspectiva el uno del otro. Por esa razón, estos se llaman diálogos y que los podamos avanzar hacia adelante. Muy importante que los participantes, organizadores y coorganizadores traigan la energía que han traído en los diferentes talleres a estas conversaciones. No diré más, le pasaré la palabra a mi colega que estará moderando esta sesión, Nadia Cita, y se presentará primero a detalle en un momentito más. Y le paso la palabra entonces a la moderadora y que disfruten la sesión. Muchas gracias a todas y todos, gracias por estar aquí. Como ya se mencionó, hemos estado trabajando con diferentes actores durante ya bastantes meses. Podemos ver ya aquí algunas de las acciones que hemos tomado con todos ustedes. Aquí tenemos representaciones visuales de las lecciones. Yo soy Nadia Citas, soy de la Red de Conocimiento Climático que se encuentra en Sudáfrica y también líder de el enfoque de ecosistemas, que se encuentra precisamente en el Centro de Acciones Climáticas y de Biodiversidad. Mucho del trabajo que hacemos es convocar a ese tipo de conversaciones. Nos vemos como intermediarios de este tipo de conversaciones y esta es solo una de las muchas para tratar de entender cómo poder apoyar mejor a los diferentes grupos a integrar un enfoque de derechos humanos en su trabajo. Pero no van a escuchar mucho de mí, sino que van a escuchar de nuestro maravilloso panel que tenemos, todas las cuales han participado en sesiones previas. Tenemos, para comenzar, a Mralini Tina Rai, que es directora de Women for Biodiversity. Tenemos a Irini Sakelari, de SICOR y CRAF. Tenemos a Mercy Ambani, de SSN Kenia. Irini es participante y coordinadora del grupo de juventudes. Tenemos también en línea a María Cristina Cifuentes. Estamos muy contentas de tenerla también presente del Gobierno de Colombia que ha apoyado nuestros talleres. Miembro también del equipo de paz en desarrollo sustentable, también líder de las negociaciones de transición justa para Colombia y de la UNCCC. Entonces, lo que estamos esperando hacer es que le pasemos la palabra a cada una de las panelistas con la misma pregunta, porque uno de los resultados principales del diálogo multilateral es poder escuchar la diversidad de conocimientos, sistemas, experiencias y prácticas, y también en términos de preocupaciones. Por esta razón tenemos a este panel maravilloso de todas mujeres para escuchar sus voces. Y lo que queremos es tratar de compartir con el público aquí por qué los enfoques basados en derechos humanos vinculados con biodiversidad y acción climática son tan importantes. También qué significa para ustedes trabajar con los diferentes aliados con los que trabajan en campo y también que nos puedan comentar cómo es que estos diálogos colaborativos también son sumamente útiles para poder avanzar la agenda de forma cohesiva y colaborativa. Así que le pasaré la palabra primero a Tina para que comparta sus comentarios. Bueno, espero que todos me puedan escuchar. Yo hablo muy fuerte en general, así que creo que ni micrófono necesito, pero le dejaré a los otros ponentes también a comentar estos puntos que me parecen muy interesantes. Lo primero que quisiera mencionar es cómo es que ese trabajo colaborativo ha estado ocurriendo. Y me gustaría tomar algunos puntos de las últimas reuniones que hemos tenido en cuanto a por qué debe haber un trabajo colaborativo. Para empezar, porque debe haber solidaridad. Sin solidaridad y sin acción colectiva, estaríamos trabajando en silos
Y esto es algo que hemos visto también que está ocurriendo en ámbitos de biodiversidad y acción climática. Puede que haya ciertos puntos que sean muy importantes que queramos trabajar, pero si no ponemos derechos humanos en el centro y no tenemos una alineación con otros actores, vamos a tener progreso de un lado, pero del otro lado va a haber fallas. También me gustaría contextualizar este tema porque este año es un año sumamente importante, porque después de habernos extrañado tanto tiempo, las tres convenciones de biodiversidad, CBD, de clima, UNFCCC y de tierra, todas estas conferencias se están vinculando ahora. Tuvimos que esperar mucho tiempo para que estas tres conferencias se vincularan. Y me da mucho gusto que la de biodiversidad sea primero. Y también porque estamos esperando que las pláticas que vamos a estar escuchando en la COP16 también establezcan un estándar para las otras dos conferencias, y los derechos humanos son clave para esto, particularmente en el entendimiento de en dónde es que la COP15 en términos de CBD ha establecido un camino para poder colocar a los derechos humanos como uno de los principios centrales para asegurarnos de que toda la sociedad, a través de la transparencia y la rendición de cuentas, puedan revisar que efectivamente los objetivos se puedan implementar. Y los derechos humanos son muy importantes que estén presentes. Ahora bien, una perspectiva personal es que también estamos viendo un influjo muy importante en las COP. Esta es una de las COP más grandes de la historia y me da mucho gusto ver a tantas personas aquí presentes. De hecho, estoy viendo a muchas personas que se encuentran involucradas en las negociaciones de clima. Ahora, de hecho, ¿cuántos de ustedes esta es su primera COP? ¿Pueden levantar la mano, por favor? ¿Cuántos de ustedes fueron a la COP climática? Ok, perfecto. Entonces, es importante seguir esto de cerca porque esto es crucial. Ahora, desde el punto de vista de CBD, y ahora voy a aventar algunos acrónimos que espero los conozcan, pero uno de los elementos más importantes, el vínculo entre biodiversidad y clima, es que los pilares de CBD, que es en donde nos enfocamos por lo general, es la conservación. Pero los tres pilares, que son uso sustentable, biodiversidad y acceso, y compartir los beneficios de los recursos. Y ese es un tema también muy complicado. Entender que el Consejo de Derechos Humanos tiene una nueva resolución en biodiversidad y acción climática es un entendimiento también de que el derecho a un ambiente seguro y limpio es algo que se ha adoptado también. Entonces, lo que estamos esperando es que esta, bueno, es la primera COP desde que se adoptó este nuevo acuerdo. Es que se tienen ahora nuevos puntos, no solamente desde la estrategia de plan de acción climática, sino también del marco de trabajo de monitoreo a también protección de especies marinas, entre otras. Y a lo que voy es que los derechos humanos no solamente se deben ver en el contexto de la agenda de conservación. Los derechos humanos también deben ser una línea base para todas las políticas de acción climática y biodiversidad. Y también aquí habrá más expertos climáticos, por supuesto. Entonces, me gustaría comentar que los espacios relacionados con acción climática tienen que ver con la transición justa energética o la transición justa en general. Y es muy importante es que esta CBD realmente eh, refuerce estos principios de tal manera que podamos asegurarnos de que los elementos que se han estado mencionando desde el punto de vista de la convención no se diluyan en las conversaciones y negociaciones climáticas después del CBD, ¿no? Entonces, desde donde yo vengo, que es de
el trabajo en CBD y cómo estamos tratando de agregar el tema de derechos humanos es desde el lente de género. Como ustedes saben, este marco de trabajo ha agregado un objetivo en equidad de género, lo cual nos ha dado un camino para también analizar la convención desde un punto de vista desde el género, porque siempre estamos hablando sobre participación incluyente y la mitad de la población, mujeres, no se encuentran representadas. Entonces, lo que estamos esperando que ocurra en esta COP es que si están familiarizados con esto, los NBSAPs son muy importantes porque estos van a permitir tener políticas y estrategias para que el gobierno pueda efectivamente implementar los marcos de trabajo de biodiversidad y dentro de ese espacio es muy, muy importante como indicador. Así que en la COP 15 hubo una serie de indicadores adoptados para la GBF y me gustaría que se familiaricen con estos términos, porque sé que muchas personas están hablando sobre el GBF inicial, pero el documento de monitoreo es también, digamos, un documento muy relevante adicional de los reportes. Y estamos realmente esperando tener un enfoque de Objetivos 22 que sea un indicador de base, de línea base, pero estamos trabajando para saber que haya un indicador en la implementación nacional del plan de género para poder evaluar el progreso que las diferentes partes estarán tomando para poder asegurarse de que la implementación de la respuesta de género de este plan sea efectivo. En COP 15 se adoptó esta y de esa forma no hubo metodología que implementar. Entonces, en el WMC pudimos acompañar y más o menos año y medio habíamos tenido un proceso consultativo de desarrollar esa metodología de datos. Entonces, lo que hemos preparado y dispuesto para esta COP es maravilloso. Tienen un plan de acción, bien. Tienen un objetivo, bien. Nos dijeron que no tienen forma de cómo evaluar su avance. En este COP hemos venido listos con el metadata para poder ver ese indicador de componentes. Entonces, esa es la manera en que estamos mirándolo, porque este plan de acción también estamos viendo y los que defienden los derechos humanos y desarrollo de destrezas que son parte del plan de acción y buscamos la forma de mejorar este enfoque, mejorando los procesos y también con acciones concretas para poder facilitar el trabajo para el MFG. Demasiados acrónimos por ahora, así que con gusto podemos recibir preguntas de la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Tina. Sí, creo que tenemos más espacio aquí con las sillas adelante. Si hay gente que quiere pasar, qué bien ver tantas personas interesadas en este tema. También tenemos traducción disponible, tenemos el código QR en la pantalla. Si lo quieren escanear, tenemos disponible la interpretación simultánea en español y francés. Así que avanzando, podemos escuchar algunas reflexiones y opiniones de ti, June, si no hay problema. Gracias. Sí, solo quisiera decir bienvenida, hola, y gracias a todos mis hermanos, hermanas indígenas y también de las comunidades locales que están aquí presentes el día de hoy. Y de verdad estoy tan conmovida porque veo tantos colegas de Latinoamérica que están aquí para apoyar este panel y quería que también escucharan lo que, no sé cómo decirlo en francés o en español, pero el código QR es para interpretación, así que sí, por favor, les podemos así apoyar para que todos me entiendan. Bueno, gracias por invitarme y siempre es maravilloso poder estar aquí en este panel con personas increíbles e inteligentes como ustedes, pero también gracias a Tina por haber establecido ese tono desde la perspectiva técnica y quiero que echemos un vistazo atrás y pensemos de manera más conceptual por qué estamos aquí y por qué estamos pensando sobre los derechos humanos como enfoque. Así que quería mirar la visión antes, bueno, y es muy importante todo lo que ha compartido Tina, eso nos da una hoja de ruta y cómo podemos trabajar
para avanzar y prepararnos para la siguiente COP, pero también tenemos que recordarnos por qué tenemos ese enfoque basado en los derechos humanos para la biodiversidad y la acción climática. Y en diferentes conversaciones con nuestros colegas, como también en los talleres que hemos tenido recientemente ahora aquí en Cali. Creo que es importante recordar que el espacio y el marco de derechos humanos es un excelente punto de partida, como dijo Tina. Fue también a través del marco global de biodiversidad y fue un excelente ejemplo para las otras COP, pero tenemos que considerarlo más allá de un mecanismo legal, cómo integramos personas o pueblos indígenas en este marco para que no es sencillamente un dicho o invitándolos, pero no contribuimos a la esencia del cambio que ellos quieren ver. Entonces, mirándolo más allá, es claro, importante los derechos individuales como también los pueblos y colegas indígenas son derechos colectivos y responsabilidades. Y por supuesto, es una responsabilidad con nosotros mismos, un deber, no solo para pueblos indígenas y comunidades locales, pero para toda la humanidad. Es ahí cuando entendemos que esto todo se entreteje con los sistemas que tenemos presentes. Así que cuando pensamos en la equidad, hay que mirar cómo esas injusticias sistemáticas siguen forjando los sistemas. Aún dentro de COP, nuestro presidente Luis Guillermo también me recuerda a mí y a todos que el marco tiene que evolucionar para reflejar las realidades de las comunidades. Entonces, cuando pensamos en inclusión, tiene que ser más allá de simulación, sino más allá del marco y de los sistemas actuales. Y cuando comenzamos a transformar los sistemas y todos los diferentes principios, ¿cómo podemos crear un espacio para esa gobernanza y estructuras? ¿Cómo podemos operar no solo sobre derechos legales, pero también entendiendo que es nuestra relación profunda, bien sea que sean pueblos indígenas o un ser humano, que haya una relación profunda con tierra, agua y todos los seres vivientes? Y lo digo todo el tiempo porque también he estado reflexionando sobre el artículo de Ginebra y hubo mucha oposición, resistencia de algunos actores cuando hablamos de los derechos de los que defienden el ambiente. Y creo que tenemos que pensar críticamente del marco porque solo entonces podemos empezar a transformar las estructuras que quieren cambiar. Así que soy erudita indígena y por eso me gusta pensar y reflexionar, desglosar. Y el concepto de derechos humanos es muy importante. Kristen lo dijo muy sutilmente en un taller que tuvimos. Es un marco moderno, es parte del legado de derechos humanos que surgen de esa era de alumbramiento y son todos los marcos que tal vez no incluyen otras opiniones occidentales. Y entendiendo eso, ¿cómo transformamos todo eso? Porque como hablaba Willy de Congo, derechos humanos es ya parte de nuestro ADN. Tal vez no lo llamamos derechos humanos, lo llamamos por diferentes nombres. Derechos y responsabilidades ya están ahí presentes dentro de las comunidades que están protegiendo sus territorios. Entonces, entendiendo la resistencia del marco de diferentes actores, por supuesto tienen sus propias razones políticas, pero entendiendo que esa resistencia también viene de los diferentes aliados con los que nos sentamos, por ejemplo, la fragmentación de los derechos y responsabilidades. Solemos separar los derechos humanos de los derechos de la naturaleza y de esas comunidades locales y indígenas. Es una responsabilidad recíproca. Entonces, es entender ese marco basado en derechos humanos que está conectado con la naturaleza y también el temor de estos paradigmas. Muchos estados han resistido. Mi suposición es que el marco está ligado con otros modelos de desarrollo
o desarrollo político, enfatizando diferentes estructuras de mercado que tal vez no estén listos o preparados para recibir. Estamos listos para negociar cuando hablamos con las diferentes partes o actores. Bueno, ¿cómo hacemos que todos abordan y entendemos las diferencias? Por ejemplo, desafiando los paradigmas de desarrollo global y que no respetan esa naturaleza autónoma local. Así que esto espero que pone todo en escena y el marco del enfoque basado en los derechos humanos, pero espero que mi intervención nos ayude a recordarnos el por qué hacemos todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, June. Y creo que es un recordatorio importante y trayendo las diferentes opiniones y perspectivas en procesos de diálogo es que todos venimos de diferentes comunidades étnicas. Podemos identificarnos como eruditas o como mujeres o como personas indígenas y todo eso trae su belleza al unirse y nos ayuda a ver el cuadro y las realidades que hay en el terreno. Así que me gustaría ahora pasar a Irene con el trabajo que haces y cómo ha sido parte del proceso de diálogo. Hola a todos. A ver, este me lo acerco un poquito más. Bien. Es una bendición y estoy muy agradecida de estar aquí. Estoy súper agradecida de poder dar seguimiento a estas palabras sabias que hemos escuchado que se conectan con la conversación que tuve esta mañana con una amiga esta mañana, Sami, que estaba hablando de la resistencia del enfoque basado en los derechos humanos. Aquellos que lo resisten por razones políticas, pero aquellos que lo llaman antropocéntrico en su recepción, sin considerar que son las personas indígenas que han impulsado que este tipo de lenguaje sea utilizado y empleado y que la naturaleza y el ser humano son todo uno. Gracias por recordárnoslo y gracias por establecer ese cuadro mayor, grande de la política. Así que, bueno, antes de hablar de mis propias reflexiones, de mi propio trabajo y del hermoso taller que tuve, el placer de participar en días anteriores de la conferencia, quisiera reconocer algún par de cosas sin ponerme el sombrero de mi organización y más a modo personal. Hablamos de derechos humanos en una tierra que ha sido sumamente violada por el colonialismo por muchos años y que los pueblos que están en este momento es uno de los países con mayores defensores de la naturaleza. Es importante. Estamos hablando de un enfoque basado de los derechos humanos mientras que hay un genocidio en Gaza. Hablamos de enfoque basado de los derechos humanos mientras hay guerra en todas partes donde las fuerzas militares están tomando su lugar. Entonces, creo que es importante para cualquier convención que habla de la naturaleza, biodiversidad u otro tema, que reconozcamos que no podemos hablar nada de esto si no hablamos de justicia y si no hablamos de la paz. Así que gracias por permitirme un minuto para establecer esa verdad y para ponerme el sombrero nuevamente de mi organización. Con gusto. Me complace tener la oportunidad como coordinadora juvenil de una organización que tiene derechos al centro de sus actividades, de sus discusiones. Y tratamos de cambiar la narrativa en quién hace el conservacionismo, quién hace el redirigir de los fondos a las personas que ya están haciendo una diferencia en sus comunidades, porque eso también es un derecho humano, ¿correcto? Poder ver el mundo alrededor nuestro, el paisaje alrededor de uno y poder hacer algo que sea útil, bueno para ustedes y sus hijos y sus descendientes. Así que fue también algo muy interesante reunirnos en este espacio seguro que nos proporciona y es un espacio seguro, como dije, de poder hablar de trabajadores, de ONGs y las organizaciones de sociedad civil o el sector de sociedad civil
que me encantaría saber cuántos de ustedes trabajan en estos espacios, cuántos trabajan en IGOs o ONGs o INGs. Levanten su mano. ¡Wow! Pero maravilloso. Pues tal vez haya desacuerdos o cosas que añadir a lo que estamos hablando en esta reunión. Y es importante eso también. Es bueno tener la pluralidad de voces, pero lo primero que diría yo que podemos llevarnos a casa como lección aprendida como ONGs, INGs y grandes organizaciones nacionales e internacionales, primero tenemos que detenernos de hablar y empezar a escuchar. Creo que es importante escuchar a nuestros pares y no solo a nuestros beneficiarios. También estamos hablando de trabajar con aliados en el terreno, en comunidades locales, en pueblos indígenas, en otras organizaciones. Estos son nuestros socios, no hablar por ellos o sobre ellos o imponer nuestras opiniones o que no tengan la oportunidad, la posibilidad o la capacidad de hablar, sino que podamos hablar por la causa, porque esta es la causa que estamos apoyando, ¿correcto? Y esto también no solo se trata de teoría, sino también es de la praxis. Hemos hablado mucho de esto y esto es de la distribución de recursos, que las ONGs y INGs no sean un cuello de botella para que los fondos lleguen al terreno, pero que puedan reinventar los mecanismos para que permitan y faciliten las finanzas, ir más allá del nivel de lo nacional o las grandes ONGs, que también pequeños proyectos que están en el terreno puedan subir y expandirse. Lo otro creo que también que está muy conectado con los derechos humanos, que hemos hablado bastante y creo que ya estuvimos escuchando las opiniones del panel, es la colonización del conocimiento. ¿Cómo producimos el conocimiento? ¿Qué conocimiento valoramos? ¿Qué conocimiento le hacemos lobbying? Y las ONGs y las INGs tenemos diferentes conexiones. Así que definitivamente tenemos que practicar esto. Y otra cosa que creo que fue muy interesante es cómo podemos hacer que rindamos todos cuentas. Creo que este enfoque basado en los derechos humanos tiene que funcionar y ser efectivo en la medida que nos rindamos cuenta los unos a los otros. Hay coaliciones, no me acuerdo el nombre de la coalición, pero esta maravillosa mujer que ha estado en el espacio por más de 20, 30 años, que ha dicho en el pasado, todas las organizaciones de conservacionismo están haciendo que todas rindan cuentas para pasar de esos momentos antiguos a algo más moderno, para tal vez incluir a otras áreas afectadas, para que haya otros lenguajes que sean más incluyentes y así poder avanzar juntos y no tratar de apegarnos a prácticas antiguas o competir los unos con los otros, aunque hay una escasez de financiación ahí. Creo que lo último que quisiera traer a esta mesa y concluir y seguir con mi colega aquí es que somos diferentes ONGs, algunos somos más del lado de la zanahoria y otros tal vez están más del lado de la vara, de hacer que los gobiernos hagan cosas. Y algo que surgía es cómo podemos utilizar esta variedad de actividades y pluralidad de visiones y acciones y hacer que los gobiernos nos oigan para poder traer la luz a aquellos que me gustaría dejar de decir que no se les escucha, sino que sí son reconocidos dentro del contexto de derechos humanos. Creo que lo dejaré ahí. Gracias, Nadia. Gracias, Erini. Y lo interesante, con muchos de los participantes están trabajando a diferentes escalas y están tratando de trabajar a diferentes escalas y tenemos diferentes Estados miembros y participantes presentes. Creo que es muy interesante poder entender cuáles son sus necesidades, así que cuáles son esos diferentes actores implementando esos enfoques basados en los derechos humanos. Así que fue bastante interesante. Así que tal vez lo pasaré contigo, Moise, para dar unas reflexiones y poder reflexionar sobre esos actores. Muchas gracias. Yo soy
Masi Amane de Kenia, trabajo para la red Sebas. Y viniendo de mi mis enfoques, trabajamos con comunidades indígenas y mujeres. Y hemos estado participando en este espacio desde Nairobi y hemos seguido la mayoría de estas pláticas en línea. También tuvimos una en Alba y ha sido verdaderamente una sesión que nos ha abierto los ojos porque hemos llegado al entendimiento de que cualquier acción que tomemos para mitigar el cambio climático, cualquier acción que hagamos que tenga un enfoque de biodiversidad y acción climática no puede trabajar en aislamiento o no puede estar separado de los aspectos de derechos humanos. Y esto nos vincula a las comunidades. De tal manera que tenemos que aprender y reaprender y volver a aprender todas estas lecciones. Esto no puede ser solamente horizontal de arriba a abajo, sino también de abajo hacia arriba. Esas comunidades tienen estructuras, estas comunidades tienen conocimientos, tienen estructuras existentes en términos de cómo mitigar cambio climático. También hemos escuchado de los diferentes mecanismos a través de los cuales se tienen mecanismos de conservación de biodiversidad y ahora nos estamos alejando de ello. Si pudiera dar un ejemplo de Kenia para que podamos entender este caso. En Kenia tenemos instituciones públicas a través de las cuales se hace investigación, por ejemplo, para acción climática, y estas variedades de investigación son para crear comunidades resilientes. Ahora, estas vienen de las comunidades y después de estudiarlas, se obtienen los derechos de propiedad intelectual. Y a las comunidades se les deja fuera de la generación de estos conocimientos y utilizan, por supuesto, lo que ganan de estas investigaciones y lo cobran. Y este es un aspecto de derechos humanos. Y la iniciativa del gobierno con respecto a proporcionar apoyo a las comunidades a través del Banco de Kenia es una buena iniciativa, pero es importante saber de dónde vino este conocimiento. Vino de las comunidades, vino de las mujeres, que son custodias de estas áreas. Y cuando hay acceso gratuito a las compañías a este tipo de productos de naturaleza y van generando sus derechos de propiedad intelectual y luego se los venden de vuelta a los granjeros. Ahora, la pregunta es, ¿los granjeros que dieron este tipo de información pueden recibir beneficios? Esa es la pregunta. Así que hay muchas brechas que cerrar en este aspecto de derechos humanos, de beneficios, de compartir las ganancias. Tenemos acceso gratuito, tenemos conservación, pero ¿en dónde está el juego de los derechos humanos en este aspecto? Los granjeros que han estado generando conocimiento, que han estado conservando naturaleza, es una pregunta constante. Y esto nos ha permitido entender que los acuerdos globales tienen que estar vinculados a lo nacional y también a iniciativas y reuniones a nivel local. Porque si tenemos esta desconexión, ¿cómo vamos a realmente apoyar a estas comunidades? Tenemos el acuerdo de Nagoya que es muy de alto nivel. Y luego, cuando hablamos sobre aspectos mucho más a nivel local, ¿quién entonces rinde cuentas al respecto de esto? Como ya dije, hay acceso libre y demás, pero ¿de dónde viene realmente el beneficio? Esta interacción ha sido muy buena y ahora tenemos que ser incluyentes. Tenemos que traer a todos a la mesa. Estamos dejando a las comunidades indígenas rezagadas y estamos tomando decisiones también que les impactan directamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercy. A lo largo de los diferentes meses que hemos estado teniendo estas pláticas, ¿cómo podemos conectar estas preocupaciones y cómo podemos encontrar oportunidades también para poder implementarlas, ¿no? Nuestra última ponente se encuentra en Zoom. Desafortunadamente no pudo estar con nosotras en persona,
pero me gustaría presentar a María Cristina Cifuentes, que estará dando su presentación en línea. Esperemos que el audio nos funcione muy bien, así que María, adelante. Hi everybody, thank you so much. Please, Hola a can todas you y confirm todos, if you can hear me? gracias. ¿Pueden confirmar que me escuchan bien, por favor? Sorry, Maria Cristina, we can't hear you, but I'm going to put the microphone Desafortunadamente no te podemos escuchar. Voy a poner el micrófono cerca de la computadora para ver si así sí podemos escucharte. Now, is it better? ¿Mejor ahora? ¿Me escuchan? Is it better now? ¿Ahora está mejor? ¿Me escuchan aquí? I can't hear you. But could you please No confirm puedo if you can hear escucharles. me? ¿Podrían confirmar que me escuchan, por favor? I can't hear you. Okay, I saw. Okay, Ok, so perfecto. Bueno, thank you so much for inviting continuamos. me. Entonces, muchas gracias por la I wish invitación to be there, a este but evento. Me I got to encantaría wake up estar ahí, pero tuve que early regresar a today in Bogotá. Cali again next week. Me encantará We estar are en Cali la preparing also próxima semana. everything De hecho, estamos for the preparando next COP, todo para la for the siguiente COP COP, of la climate COP change, the COP de cambio 21, which is going to climático, be very soon, as que Cifuentes tendrá said before. lugar en breve, But from como ya se here, we comentó are hace un still momento. Pero supporting and desde working aquí very hard every seguimos day to apoyando y keep all trabajando the todos los agenda días muy logistics and fuerte everything that con toda is la going on logística right now. internacional y It's my todo lo que pleasure. So on está behalf of ocurriendo. Así the que es un Minister verdadero from the Ministry gusto of Environment and Sustainable poder Development in estar Colombia, aquí a we are nombre del very Ministerio happy del to Medio be Ambiente de in Colombia. this scenario and to Nos da talk muchísimo about gusto estar our aquí y experience poder hablar sobre mi as ministry experiencia o and the nuestra way we are experiencia approaching and en términos de integrating cómo nos climate estamos acercando approach al in the tema climate de action and derechos biodiversity humanos agenda. y cómo incluirlo en la So, agenda de first of biodiversidad y acción all, it's my climática. pleasure to tell you some of the Para main comenzar, me points gustaría that we also comentarles discussed algunos practically some de days ago los in the puntos que hemos meeting that platicado también de forma presencial meeting that we en had nuestras reuniones de multidiálogo que some tuvimos la months semana pasada con los mismos before the meeting, organizadores del evento and actual. most of the views were Y la integrated in the mayoría experience that we de have los had puntos de as vista fueron government. integrados en la experiencia que hemos Main thing I tenido want to como highlight gobierno. that Y me gustaría every time enfatizar we want to integrate posiblemente, human rights sobre issues todo, in our que cada vez que political queremos agenda, integrar un that is a punto mandatory de thing, vista de derechos and it's humanos, necessary to no have es que sea algo but it's bueno que just tener, sino how que es algo we choose obligatorio que to do deberíamos so. considerar. In the case of Y es un asunto Colombia, de cómo hacerlo. as many En el other caso de Colombia, countries como en muchos where otros conflict is an issue, países but en a donde big issue in the country where este other es un conflicto y un problema bastante exacerbated because of fuerte, en donde las this vulnerabilidades y los political context. conflictos se But we were exacerban por discussing los problemas in the sociales. dialogue that Se one of the comentó main precisamente en los diálogos steps is to start multilaterales que una de las integrating cosas que tenemos que everyone empezar a hacer and es all the integrar a stakeholders todas to y leave no todos, one behind a todas las partes when involucradas y no dejar a our nadie rezagado national cada vez que biodiversity estemos strategy. planeando en alguna So, estrategia de what does it mean to biodiversidad. integrate ¿Qué everybody? significa We esto? think ¿Qué about significa the integrar a intergenerational todos y approach. todas? Bueno, tenemos que pensar en un enfoque diferenciado. Communities in the Tenemos que country that pensar en las address the comunidades communities, indígenas, en el caso de Colombia, las communities in comunidades particular, public areas, afrodescendientes, private sector, también and al also sector participate privado, subnational zonas governments rurales, in the way to gobiernos promote locales the y subnational comunidades enhancement and commitment para to promover precisamente development estos with equity. compromisos So it's important alineados that con every la time we agenda. integrate them or De we tal invite forma que them es to muy be importante que participants cada vez que of los the invitemos formulation of the a policies and ser strategies, parte de la we have formulación de specifically estrategias y developed políticas, clear and será strategic importante methodologies for desarrollar each one of them from a national metodologías approach. So diferenciadas in desde the un punto de case of the vista de country, derechos we humanos. have En el this caso year nacional, hemos the desarrollado establishment of este año workshops for updating los our talleres policies. And the subnacionales para Ministry of Colombia is going nuestros to have NDCs a special y section for en biodiversity. So Colombia that's vamos a tener how un we NDC integrate the particular agendas in a para practical way. biodiversidad. But De it's esa forma lo estamos very integrando de una important forma that the práctica. conventions or Tratar de both tener conventions todos los diferentes elementos de las convention dos policy. convenciones que hemos tenido, And la política for doing nacional. so, we have Y a developed some través de este workshops esfuerzo with hemos private sector desarrollado and algunos subnational governments. talleres con el sector privado y I will gobiernos be invited subnacionales.
Inicialmente invitamos a representantes de la comunidad. Sin embargo, nos dimos cuenta, gracias a ellos, que es importante tener los escenarios bien pensados y pensar más estratégicamente en las metodologías que se tienen que implementar. Por ejemplo, cuando estamos hablando con comunidades indígenas en particular. Ahora bien, hay un proceso a través del cual las comunidades indígenas van a mencionar que no se sienten representadas con uno o dos líderes únicamente, si no están participando directamente también ellos. Así que tenemos muchas comunidades indígenas en el país y esto seguramente también es el caso en otros países similares. Así que es muy importante que en este tipo de escenarios podamos promover la participación y estrategias específicas para ellos, de tal forma que traigamos más y más voces a la mesa de discusión y que puedan ser parte también de los procesos de toma de decisión. Ese es una forma de integrar el enfoque de derechos humanos en nuestras políticas. Ahora bien, también estábamos hablando sobre la forma como estamos tratando de desarrollar las metodologías considerando las características y contextos de los territorios. Por supuesto, desde la perspectiva nacional, desde todos los ministerios y secretarías, que podamos tener nuestra propia perspectiva técnica, por supuesto, pero será importante también entrar a los territorios tratando de mejorar la participación de las partes involucradas y entender cuáles son las prioridades a identificar, de tal forma que podamos identificar quién puede implementar esto de forma efectiva. Eso es crucial, porque en caso contrario tendríamos que hacer una segunda investigación, encontrar vulnerabilidades y demás, y vamos a tener algún resultado, pero será muy importante actualizar estos planes con las necesidades y prioridades actuales del territorio, porque siempre están cambiando con base en los planes de desarrollo que se estén implementando en el país. Ahora, a nivel subnacional, tenemos a los alcaldes y los gobernadores de Colombia que tienen un plan de desarrollo que se actualiza cada 4 años. Y estos planes de desarrollo deben incluir al clima y a la biodiversidad como parte de la agenda, pero formulándolo con todas las otras partes involucradas del territorio. Esta es otra de las sugerencias importantes que nos gusta enfatizar y mencionar también cuál es algo que comentó otra de las ponentes que tiene que ver con vincular el enfoque de derechos humanos a todo esto, lo cual es crucial, considerando, por supuesto, que las diferentes agendas, particularmente la que yo sigo para NDCCC, los derechos humanos es una de nuestras líneas de acción. Esto realmente exige que los derechos humanos se encuentren en el texto de la última decisión que se tendrá que adoptar para la COP 29 y no avanzaremos a una transición justa sin derechos humanos, porque de esta forma es la única manera como nos va a permitir enfocarnos de una forma sistemática. Así que si estamos considerando los derechos humanos, no solamente estaremos considerando aquellos que están vinculados con esas agendas, que estamos hablando, por supuesto, del derecho a la vida, el derecho al agua, a la salud, al alimento, también a un medio de vida adecuado, sino que también el derecho a desarrollarse, entre otros. Y por supuesto, también los derechos socioeconómicos que deben también estar presentes cada vez que hablamos de esta agenda. No podemos alcanzar los objetivos nacionales de biodiversidad sin considerar simultáneamente los aspectos de derecho socioeconómico, que tiene que ver con que para los países en desarrollo será muy retador invitar a otras partes a cumplir con su agenda si no están pensando en las brechas enormes de pobreza y de desigualdad. Así que hay muchas, muchas formas de hacer esto y esa es la razón principal por la cual estoy vinculando los planes de desarrollo locales con este tema, porque cada vez que hay
una oportunidad de parte de los gobiernos subnacionales a tener un plan de desarrollo y vincularlo con la agenda nacional, tienen también la oportunidad de atender la brecha de pobreza para poder tener más oportunidades de promover la justicia y un enfoque de derechos humanos, permitiendo o garantizando la mayoría de estos. Todo esto es crucial y desde una perspectiva también de derechos humanos, será importante entender cómo podemos implementar ese tipo de políticas en países en donde hay conflictos internos o externos, como estamos viendo en la actualidad en el Medio Oriente, en Europa y en muchos otros países en el mundo. Tenemos que considerar que no solamente necesitamos acciones de paz negativa, sino también positivas. Se conoce como acción negativa de paz en la academia, pero no significa que sea negativa desde el punto de vista de algo malo, sino que tiene que ver con enfocarse en la reducción de la tensión, del conflicto. Y el desarrollo positivo tiene que ver mucho más con el desarrollo de las comunidades. Y ambos enfoques son necesarios para tratar de enfocar o de agregar un enfoque de derechos humanos. Tenemos que vincular todas estas brechas de una forma sistémica en las diferentes áreas para tratar de integrarlas y tener una estrategia exitosa desde el punto de vista de acción climática y de biodiversidad. Tenemos 23 objetivos en esta agenda y también muchos otros más en la agenda de acción climática que son cruciales y que están interconectados también en la implementación de este enfoque. Ahora, es muy importante proporcionar estos enfoques en todo lo que hagamos. Ahora, necesitamos algunos elementos que permitan el desarrollo de este tipo de enfoques en derechos humanos y de justicia. Tenemos que pensar en cuáles son esos factores, tenemos que pensar en a quién necesitamos en la mesa para estas pláticas en conjunto y tenemos que integrar a la mayoría de las personas, no solamente en la implementación y promoción de esto, sino también en el seguimiento de esto. Tenemos unas estrategias y políticas para la agenda de acción climática y biodiversidad a nivel local para los siguientes 2 a 5 años. Y tendremos que darle seguimiento a la implementación y a la integración también de los diferentes actores en las comunidades. Entendiendo, por supuesto, que las comunidades más vulnerables son las que tienen un impacto o reciben un impacto mayor cuando se les integra en la agenda. Será muy importante no olvidar, en ocasiones olvidamos lo más obvio, ¿no? Porque lo hemos escuchado muchas veces cuando decimos que tenemos que integrar esto o aquello. Y la gente dice en general cuando escucha esto, claro, es obvio, por supuesto, cuando hablamos sobre sociedad, hablamos sobre todos. En realidad no es cierto. Y tenemos que ver efectivamente cómo están incluidos y cómo se están acercando a ellos. Y si realmente se están incluyendo a todas estas personas e identificando las necesidades y prioridades locales. ¿Cómo se va a integrar esto en el producto final que vamos a tener como política y estrategia? Así que esa es algunas de las sugerencias que me gustaría proporcionar de nuestra experiencia en gobierno. Y espero que, no sé si tengo más tiempo, pero muchas gracias a todos por su atención. En caso de que haya preguntas, aquí estoy. Maria Cristina. And also just thank you so Gracias, much María for taking time Cristina, to y do gracias the por meetings tomar el this week tiempo and de also unirse with us in the y Mongolia haber dialogue. pasado 2 días Yes, so con looking el ahead, this current COP was diálogo really strong progress. multilateral It really y does para el show the siguiente COP. commitment De verdad Colombia has demuestra el to compromiso que human tiene rights and Colombia development. para avanzar So now maybe just de very la agenda de quickly, derechos humanos. Así que Tristan is going to be volviendo our guide, rápidamente, but porque I will Tristan va a ser nuestro ask that you siguiente can give one sentence about expositor, the pero Mongolia tal COP. vez So we gathered here to recibamos celebrate una frase para saber qué and es lo que discuss sigue. issues En las to siguientes semanas maintain nos the hemos global biodiversity aquí framework. Is there one encontrado sentence para that you el would marco like de our biodiversidad. audience Hay una to frase bring to que Tristan quieres as we que tal lead vez the COP la going forward? audiencia se So lleve maybe con Mercy, ellos, starting así with you. que Mercy, tal vez contigo primero. Thank you. I would say Gracias. Yo diría highlights
derechos humanos es la conexión para la conservación de biodiversidad y el cambio climático. Tal vez no hay una mitigación sin incorporar los derechos humanos en ello. Gracias. Yo diría que tenemos unos 10 días para COP16 y hemos ya escuchado de COP29 y COP16 para la UNSCD. Utilicemos nuestras plataformas, poder, influencia, trabajo para poder elevar y poder primero escuchar a aquellos que son ignorados sistémicamente y elevar sus posiciones. Hay una posición y representación de la sociedad civil, las mujeres, los jóvenes. Así que bien, creo que es eso. Utiliza tu poder para hacerlo, lograrlo. Más diálogos multilaterales y redes con actores múltiples. El trabajo en el campo y trabajando con los gobiernos vemos un enorme cambio cuando se aborda y se interactúa con el gobierno. Gracias, Tina, por recordarnos que no solo es conservar. Y yo soy bióloga de conservación por vocación, pero gracias. Es muy importante para el trabajo que estamos haciendo en terreno, es protocolos bioculturales y también educando a los gobiernos de que ellos estén de acuerdo y consientan a estas políticas. Entonces, más redes multilaterales. Quiero compartir una anécdota rápida. Tuvimos una mujer de Marruecos en nuestro taller y empezó diciendo que ella no está segura de los derechos porque el término derechos no está funcionando en su país. Y luego tuvimos una discusión y en el último grupo ella estaba diciendo, ¿saben qué? Creo que es importante socializar el término de derechos en mi país y estoy trabajando con el gobierno para esto. Así que qué hermoso cambio verlo al final de un día de talleres. Hola. A ver, aquí que ya que estamos en COP16, voy a darles unas propuestas para que se lleven con ustedes. Y voy a tomar ventaja de que están todos aquí y que están aquí representando diferentes agencias, organizaciones o bueno, como se llamen. Estamos hablando de los derechos humanos y es algo que si están siguiendo es de la biodiversidad y el cambio climático. Es una propuesta que tal vez pueden ver y uno de los grupos de trabajo de derechos humanos que ha propuesto y en la medida que estamos hablando de ello, lo que tenemos que hacer prácticamente de COP16 es asegurar, garantizar que los derechos humanos son retenidos cada vez en la agenda donde estaba originalmente establecido, incluyendo en las partes, actores que la sección C que de la KBMF está siendo alineada. Derecho a un ambiente no seguro, pero sí limpio, sostenible y saludable, que está ahí en algunos de los documentos y está bajo discusión en paréntesis. Yo la verdad les pediría que si salen de este lugar con sus delegaciones, por favor asegúrense que cualquier lenguaje para derechos humanos es retenido para los resultados, para ver esos cambios. Tal vez estemos aquí, pero esta solo se da una vez cada 2 años. Si perdemos nuestra oportunidad aquí, queremos poder llevar esto a cambio climático y los otros ríos. Así que, por favor, ayúdenos a retener la terminología de derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, solamente decirles que Tina mencionó algo de derechos humanos y cambio climático. Aquí hay un código QR que está trabajando muy duro en los últimos años para poder dar unos materiales de lineamiento, acuerdos de acción, pero también algunas guías para los ítems de género que se están
estarán debatiendo en las siguientes semanas, así que si están interesados, por favor vengan y escaneen eso y van a recibir guía y orientación así. Bueno, pero para seguir con Tristan, de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, SCBD, gracias por el trabajo que han hecho para reunirnos aquí, pero tal vez ha sido el secretario que ha apoyado estos diálogos y me gustaría que compartieras algunas reflexiones al estar involucrado en algunos de esos diálogos y cómo podemos llevar esta conversación más adelante. Gracias, Nadia, y buenas tardes para todos. Mi nombre es Tristan Tyrrell. Soy la persona responsable para mitigar el cambio climático, COP29, COP16, claro que sí, en los siguientes meses, muy importante para mí. No soy parte del HJ y de las personas dentro del secretariado, vengo de otro grupo, pero he tenido el honor de ser parte de todo este proceso y ha sido una experiencia de tanto aprendizaje desde el principio. Pensaba que entendía lo que eran los derechos humanos y el enfoque basado en los derechos humanos y rápidamente fui corregido en múltiples niveles. Y incluso el día de hoy, en todo este proceso, he aprendido algo nuevo y reevaluando mis propias percepciones y prejuicios sobre cómo las cosas funcionan, como pueden darse cuenta por mi acento. No soy de esta parte del mundo, soy de Europa. Entonces, las percepciones de cómo la gente se relaciona con el ambiente de la naturaleza, cómo las dependencias y quién está participando o cómo son involucrados, tengo una perspectiva y claro, es muy diferente a la que tienen muchas otras personas. Así que de verdad agradezco muchísimo todo este proceso, aún a nivel personal. Pero arribando al trabajo que hacemos en la Secretaría, es un proceso impulsado por derechos humanos y es, por supuesto, apoyando a los diferentes actores a lo que ellos se han comprometido a hacer a través de sus decisiones y, por supuesto, ahora en los 23 objetivos que deben de ser cumplidos con los 2030 y en la visión del 2050 de vivir en armonía con la naturaleza y cómo se está fraseando los objetivos y todo el marco y se está reuniendo. Claro que sí, hay sesgos claros hacia ciertas vistas o opiniones mundiales, pero también hay una expectativa de interpretación nacional, cómo las partes, los actores están respondiendo a aquello que se han comprometido en Montreal hace 2 años y cómo están desarrollando sus objetivos nacionales, metas nacionales, pero también sus estrategias y planes de acciones nacionales de biodiversidad. Y por supuesto, como parte de mi trabajo, cómo están vinculando esos documentos de política, bien sean UNSCC o cómo están desarrollados con programas de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Y es por medio de eso que sí, por supuesto, tenemos este reconocimiento de derechos humanos dentro de la sección C, las consideraciones transversales del marco, pero también se trata de cómo eso se traduce a los objetivos traducidos en acción, cómo llegan esas consideraciones y cómo se vinculan a estas otras políticas, dado que es toda la sociedad y todo el gobierno en cuestión de la expectativa y su implementación. Ahora, por supuesto, enlazado a eso son los procesos consultativos, quién está participando, cómo están siendo involucrados desde el proceso de planeación y cómo están estableciendo esos objetivos nacionales y sus implementaciones. Claro, palabras en papel, maravilloso, y podemos decir muchas cosas hermosas, pero hay que darle seguimiento. Y, por supuesto, dentro de este proceso en particular, pero también a nivel nacional, por lo menos mi entendimiento de lo que he visto de los procesos nacionales, es que hay sesgos inherentes. ¿Quiénes son
parte de esas discusiones. Y por supuesto, no estoy criticando los organizadores de estos procesos. Han hecho una enorme y maravillosa labor en tratar de involucrar la mayor cantidad posible, pero es la responsabilidad o la respuesta de quienes han aparecido, quienes han atendido a estos llamados y a estas conversaciones. Y creo que dice mucho de quién realmente toma un interés genuino en cómo estamos interpretando HRBA como parte de GBF en su implementación. Y estoy echando un vistazo aquí en este salón. Hay muchas más mujeres que mujeres, hola al resto de los hombres, pero esa es una realidad y bromeábamos sobre esto en el evento de Oxford, que se llevó a cabo con investigación y comunidades de ONGs. Habían dos, yo era uno de ellos, afortunadamente, y otro de Indonesia. Y reflejaba realmente cómo o quiénes están participando con esta conversación. Y hay un enorme sesgo y ahí hay que llevar a cabo una corrección. El sector privado, el sector financiero, ¿dónde están llegando ellos siendo parte de estas discusiones también? Y estoy pensando, ¿cómo es que las personas tal vez escuchen las palabras derechos humanos que se retractan? Bueno, ¿cómo hacemos que sí se acerquen y sean parte de este proceso y cómo han tratado de lograrlo y hacerlo, pero en un contexto nacional y subnacional y luego ahora al nivel internacional? ¿Cómo estamos llevándonos esos paréntesis de esos temas que no debo de estar discutiendo textos que se están negociando? Debo de retractar, tener un poco de dominio propio ahí, pero tal vez haya malas interpretaciones de las intenciones para que realmente resultemos en una conversación que avanza tanto aquí como a nivel internacional, pero también cuando se baja a nivel nacional y también a la implementación subnacional. Sabemos, de hecho, que una de las razones por las que las leyes de biodiversidad están sucediendo a tasa incremental es porque estamos haciendo unos objetivos maravillosos globales, regresando a los objetivos 2010 y ahora GBF. Son hermosos a niveles internacionales, reconociendo nuestras limitaciones, pero la realidad es que la riqueza de acción esté en el terreno y que la gente sea parte de ese proceso y tenga la capacidad para marcar una diferencia donde ésta se requiere. Y eso es parte del desafío. Estaba tomando algunas notas y me di cuenta que tal vez tenía que haberlas puesto en mejor orden. Tal vez voy a lamentar no haber resaltado algunas cosas en un momento, pero creo que con el convenio sí tenemos el artículo J, que tiene avances importantes en cuestión de reconocer y respetar pueblos indígenas, comunidades locales, sus derechos, sus culturas, etcétera. Creo que comparado a otros acuerdos ambientales multilaterales, tal vez es más fuerte y robusto que muchos otros, sino todos los artículos, pero todavía tiene que ser avanzado más. Y creo que no para influenciar las negociaciones, ser parte de esas diálogos es importante. Sí, claro, hay negociaciones y ver qué sale como resultado de las decisiones, pero también es asegurar que los actores y otros, porque se supone que toda la sociedad participa, que se les haga responsables, porque ellos han tomado compromisos hace 2 años en Montreal y decisiones en el pasado siguen siendo válidas y tienen que ser implementadas de la manera más efectiva y positiva posible. Nuevamente quiero agradecerle a los organizadores de este proceso, pero también a todos ustedes por ser parte de esta discusión, porque esto lo necesitamos a todos los niveles y espero que todos están dispuestos a ser parte de esta necesidad de hablándole a la gente fuera de este salón, fuera de Cali,
pero también cuando regresen a sus hogares en 10 días o así. Muchas gracias. Muchas gracias, Tristan. Y siempre no hay suficiente tiempo. Nos encantaría tener una sesión mucho más participativa con preguntas y respuestas, pero se nos ha acabado el tiempo. También se nos acabó el tiempo en el diálogo. La gente estaría cansada a las 6, pero todavía estaban peleando con los micrófonos. Pero no hemos terminado, no se vayan todavía. Queríamos darle gracias a Sweet Bio y Stella, tal vez si nos puedes despedir. Y también tenemos alimentos para todos, así que por favor no se vayan sin llevarse algo. Sí, muchas gracias, Nadia, pero por parte de nuestra Sweet Bio queremos darle las gracias sinceras a todos los participantes del proceso por compartir su tiempo, conocimiento, experiencia y opiniones en este proceso. También gracias a todos los que nos han ayudado a dar la convocatoria y también a la Alta Comisión de Derechos Humanos. Y en cuestión del desarrollo, SweetBio está trabajando en alianza cercana con actores y organizaciones aliadas para poder convocar la crisis climática y de biodiversidad y las amenazas existenciales que éstas postulan para la humanidad y la abogacía de derechos humanos, y tomamos un enfoque integral trabajando en políticas y práctica y poder llevarlo local a lo global, en poder unir la separación entre el medio ambiente, las acciones ambientales y los derechos humanos, y también financiando esas iniciativas. Y en esto se nos guía bajo la convicción que los medios más efectivos para poder gestionar de manera más sostenible la biodiversidad y los ecosistemas es desde un enfoque en base a derechos humanos como punto de entrada. Y creemos que los procesos de diálogo equitativos como este, sujetos con el respeto por la diversidad, confianza, reciprocidad y el compartir, es un habilitador importante para todo el enfoque de la sociedad. Así que este proceso multilateral con el enfoque basado en los derechos humanos para la biodiversidad y la acción climática es importante para poder avanzar el entendimiento de cómo el enfoque basado en los derechos humanos es importante y es aplicado en derechos humanos para la biodiversidad, y la acción climática es importante para la implementación logística, tanto para el KMGBF como también el Acuerdo de París en todos los niveles. Así que estamos muy agradecidos por este proceso colectivo co-creado con los demás aliados y participantes, y creemos que a través de esto tenemos un entendimiento más profundizado de cómo un enfoque basado en los derechos humanos para la diversidad y la acción climática es, y hemos obtenido más ímpetu con el enfoque basado en los derechos humanos. Así que esperamos con ansias avanzando este proceso dentro de COP como también más allá, pero también quiero enfatizar la necesidad para más recursos, más actores que se comprometan y participen, porque un mensaje clave estaba pidiendo más acción. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Así que eso concluye la agenda aquí. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por tomar estas conversaciones a los lugares donde se acuden. Veo una mano que se levanta. Tenemos refrigerios, alimentos, bebidas. Por favor, llévenselo para que no desechemos comida. Solo quiero hacer una pregunta. Hablando sobre un enfoque de derechos humanos, bueno, hubo mucho énfasis en el derecho, los derechos de las personas y comunidades que se encuentran en la línea frontal cuidando la biodiversidad y la importancia de defender a estos grupos.
Cuando analizamos esto desde un punto de vista global, y Colombia es uno de los países que tiene problemas de criminalización por la defensa de la biodiversidad. Esto está ocurriendo también en Uganda. Y vemos cómo personas y jóvenes que están estudiando estos temas en la universidad están siendo amenazados y cómo están también buscando en defender la biodiversidad a pesar de estos desafíos. Adicional a este tema de cómo es que la biodiversidad se encuentra en peligro y tenemos estos desafíos con las personas que lo estudian, ¿cómo podemos tener un enfoque de derechos humanos para apoyar a aquellas personas que se encuentran en la línea frontal de esta defensa? Y también, bueno, por supuesto, el trabajo de proteger la biodiversidad como tal. Muchas gracias por esta pregunta. Todos podremos pensar en cómo es que esta experiencia de Uganda también se refleja en muchas otras partes del mundo. No sé si a alguien del panel le gustaría comentar. Claro que sí, claro. Esto es un recordatorio muy poderoso y por supuesto estamos hablando sobre los objetivos 22, ¿no? Entonces, supongo que, bueno, hablaré de mi parte. Cuando hablamos sobre derechos colectivos, estamos hablando sobre los defensores que están defendiendo no solamente a una o dos personas, están defendiendo el territorio. Así que la pregunta con respecto a cómo se verían los mecanismos es muy importante y creo que cuando estemos hablando sobre derechos colectivos será importantísimo, como comenta usted, incluir el aspecto de derechos humanos para que se entienda que cuando están atacando a los defensores de derechos de la biodiversidad, no se está atacando solo a ellos, se está atacando al territorio como tal. Y muchas gracias por poner el foco precisamente a la realidad que se está viendo en muchos países. Una disculpa, tenemos ya que cerrar, pero me gustaría agregar aquí un comentario. Y me gustaría mencionar que cuando estamos analizando el porqué de por qué están ocurriendo todos estos aspectos y todos estos problemas, vemos que la pérdida de la biodiversidad y la pérdida de los defensores, nos damos cuenta de que está vinculado con la pérdida de un enfoque de derechos humanos, ya sea que se trate de carbono o de cualquier otro recurso, y es muy importante que ya entendamos la interseccionalidad entre estos dos aspectos. Particularmente en Asia, la biodiversidad está ocurriendo, pero hay mucho que tiene que ver con eh, peleas por energía limpia. Así que tenemos que entender cuáles son los proyectos existentes, tal vez de carbono o que sean neutrales con respecto a contaminación y enfocarnos no solamente en nuestro trabajo únicamente, sino también entender por qué estos otros proyectos se vinculan tal vez con bosques, con minería, con cobalto. África es uno de estos puntos en particular de cómo hay minerales que también tienen que ver con esa transición, ¿no? Así que me gustaría animar a todas las personas a no solamente a no perder el foco de solo pensar en una sola región. Muy importante que veamos este tema desde una perspectiva mucho más holística, más colectiva, particularmente en la solución. Sé que debe haber muchas más preguntas, pero tenemos que cerrar ya este evento porque hay que abandonar esta sala para dar lugar al siguiente evento. Así que continúen la conversación con nuestros ponentes, encuéntrenlos en el evento, manténganse en contacto, por favor, también con nosotros. Ahora es momento de que vayan por algún refrigerio, alimentos y también conozcan a otras personas.